Bien chicos, vamos, según lo que habíamos acordado, vamos a hacer este video explicando cómo se hace un isométrico. ¿Ya? Yo puse mi hoja en mi tablero de trabajo. ¿Ya? La idea es que la hoja esté cuadrada, ¿no es cierto? Esté encuadrada con tu tablero de trabajo. Ya, para eso tienes que usar tu regla T, ¿no es cierto? Y ubicarla de forma que cumpla, ¿no es cierto? Que la regla T, ¿no es cierto?, esté alineada con la hoja. ¿Ya? Quizás puedo recomendarles que si ustedes se fijan bien, tengo rayada, tengo un ángulo de 90 grados que dibujé con la regla T, entonces después yo puedo encuadrar mi hoja nomás siguiendo estas líneas. ¿Ya? Eso puede ser una buena forma de poder trabajar así, dejando la hoja bien alineada al espacio de trabajo, tu tablero de trabajo. ¿Ya? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea horizontal que va a ser tu línea de tierra. ¿Ya? Y para eso vamos a usar un lápiz de línea suave. ¿Ya? Yo en este caso no tengo portaminas suave, no lo encontré, así que o fino, así que lo que hice fue tomar un lápiz grafito y dejarlo con la punta lo más fina posible. ¿Ya? Entonces ubico mi regla T en uno de los cantos, ¿no es cierto?, como ya lo hemos aprendido otras veces, y con eso yo trazo ahora mi línea. Hago una línea tierra. Una vez hecho mi línea tierra, voy a tomar ahora mi escuadra de mi cortabón, ¿no es cierto?, y en el ángulo perpendicular, el ángulo de 90 grados, nos vamos a ubicar en nuestra regla T. Vamos a bajar ahora un poco nuestra regla T, ¿no es cierto?, para dejar nuestra línea de tierra visible. ¿Ya? Y nos vamos a ubicar en un punto tal que esta línea que yo voy a trazar va a ser mi línea centro del isométrico. Entonces, yo lo que hago es ubicar mi regla T sobre, perdón, mi escuadra, ¿cierto?, de 90 grados sobre la regla T. Y vamos a trazar ahora una línea más cargada, por decir así. ¿Ya? Más cargada. Y para eso voy a ocupar otro lápiz, ¿ya? Otro lápiz que otro lápiz que tenga una línea más gruesa, para trazar así mi línea centro, o lo que también lo explicamos en su momento, mi eje Z. ¿Ya? Entonces trazo así mi línea del eje Z. Ahora lo que yo voy a hacer es girar la escuadra para ocupar el lado de 30 grados. El ángulo, el cortabón que tiene su ángulo de 30 grados, y lo voy a ubicar nuevamente encima de la escuadra, pero ahora lo que yo voy a hacer es tratar de buscar el punto de intersección entre mi línea de tierra y mi eje Z. ¿Ya? Siempre apoyándome de la escuadra. Entonces, ¿cómo yo ubico esto? Yo voy desplazando mi escuadra hasta llegar a ese punto. Y ahí lo tenemos. Una vez hecho esto, cargamos, ¿no es cierto?, marcamos nuestra línea, que vendría siendo mi eje X. ¿Ya? Luego hacemos lo mismo, giramos la escuadra al otro lado y hacemos el mismo procedimiento. Y trazamos. Ahí tenemos nuestros ángulos isométricos, ya, para poder trabajar.
Ahora lo que vamos a hacer es la figura isométrica, ¿ya? Y para eso voy a usar una figura que no la pueden ver en este momento, pero porque la tengo en pantalla, ¿ya? Para sacar el ejemplo de ella. La tengo en la pantalla de mi computador para sacar el ejemplo de ella, pero lo importante es que ustedes vean cómo se va construyendo este isométrico. Entonces vamos a tomar, en este caso es una especie de cubo, es un cubo, por lo tanto si es un cubo tiene todas sus cuatro caras de la misma dimensión, y para eso podemos usar el escalímetro, ¿no es cierto? Ya retiro mi regla T. Ocupo ahora mi escalímetro y voy marcando las dimensiones que yo necesito asignarle al isométrico. El isométrico que yo les entregue después como ejercicio va a estar con las medidas puestas, ¿ya? Para que ustedes lo puedan trabajar. Sí. Bueno, tiene ahí un pequeño error y eso es producto de la escuadra que tiene ahí un piquete, ¿ya? Por eso se salta da como un pequeño salto ahí y después vuelve a la línea. Entonces vamos a hacer un isométrico de cara de 8 centímetros, entonces yo marco ahí 8 centímetros, ¿ya? Lo mismo al otro lado. $8 centímetros. ¿Ya? Y también hacia arriba 8 centímetros. También esto lo pueden hacer con su regla, no hay problema con eso. Tenemos ahí 8 centímetros. Entonces ahora que yo marqué estas líneas, estos puntos, yo comienzo a hacer mi trazado. Para dibujar esta cara yo tengo que usar mi regla T, o puedo también usar regla T y mi escuadra, ¿no es cierto?, por el lado de los 90 grados. Y esto es lo que yo les decía, el paralelismo que se produce, ¿no es cierto?, entre mi eje principal y los lados de mi objeto, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a dibujar ahora el cubo, ¿no es cierto? Antes de eso, voy a marcar primero, voy a hacer este lado, lo voy a proyectar para arriba. Puede ser cualquiera de los dos lados, en realidad no es necesario ser tan... porque lo que voy a hacer es sentar cuadrado, por decir así, en el desarrollo de este ejercicio. Puedo tirar líneas suaves, ¿no es cierto?, para proyectar mi ejercicio. Solo líneas suaves. Ya no sé si lo alcanzan a percibir en el video, ya, pero voy a acercar luego, la cámara para que puedan observarlo ya. Tenemos esa y tenemos esa, ¿ya? Y necesito proyectar esta misma forma pero aquí arriba. Entonces lo que hago es usar mi lado de 30 grados, si me acomoda subir, ¿no es cierto?, mi regla T y buscar la intersección de este ángulo con el punto que marqué aquí arriba. Y ahí lo tengo. Trazo línea suave. Repito el mismo procedimiento al otro lado. Y luego me estaría faltando la cara, completar la cara de arriba del isométrico.
¿ya? Del cubo en isométrica. Entonces lo que yo puedo hacer es irme más arriba por la regla T y buscar esa intersección en este punto donde nace, ¿no es cierto?, la otra arista de este cubo. Me ubico bien, ahí está, y trazo, voy a subir un poco más mi regla T, ahí, y trazo mi línea. Y trazamos, como decía, la línea. ¿Ya? Lo mismo al otro lado. Y ahí tengo, ¿no es cierto?, mis líneas auxiliares del cubo. Voy a acercar un poco la cámara. Voy a acercar un poco el zoom para que puedan verlo. No sé si se logra ver ahí. Ahí tengo entonces las líneas suaves que vendrían siendo líneas auxiliares que ya comienzan a darle forma a mi cubo, ¿ya? Pero este cubo no es un cubo lleno, no es solamente un cubo de 4 caras, tiene ciertos vacíos, tiene ciertos vaciados entre medio. ¿Y qué es lo que voy a dibujar ahora? Voy a alejar un poco para que puedan ver también cómo procedo con el uso de los instrumentos. Bien, entonces tenemos un cubo de lado en cada cara de 8 centímetros, ¿ya? De 8 centímetros. Y ahora lo que quiero es darle un vaciado. El vaciado que le voy a dar va a ser, por ejemplo, hacia arriba. Le voy a dar un vaciado de 2 centímetros. 2 centímetros hacia arriba y marco. ¿Ya? 2 centímetros hacia arriba. Pero además quiero que acá se forme una longitud, ¿no es cierto?, para este lado de 40 centímetros. 40, perdón, de 4 centímetros, disculpe. De 4 centímetros. Y marco ahí. Y acá voy a marcar una línea que sea de 10 centímetros. Desde la arista, por decir así, exterior de mi figura. ¿Ya? 10 centímetros. ¿Ya? Tenemos entonces esa figura. ¿Ya? A lo mejor ustedes todavía no la ven, solamente ven puntos. ¿Ya? Pero tiene una razón de ser. Perdón, voy a dejar este de 20 centímetros. De 20 centímetros lo voy a dejar de esta forma. 20 centímetros. De 2 centímetros, perdón, 20 milímetros. Estoy pensando en milímetros, pero dándole el apellido de centímetros. De 2 centímetros, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es nuevamente tirar líneas de proyección. Tirar líneas de proyección. Repetimos el mismo procedimiento anterior. Ocupamos, si ustedes se fijan, es casi la única herramienta que estoy ocupando junto con la regla T. Entonces, ángulo de 90 grados para arriba. Y tiro una línea suave. ¿Ya? Acá, la misma idea. ¿Ya? Y ahora quiero sacar, ¿no es cierto?, proyectar estos ejes en ese punto. Entonces,
ángulo de 30 grados en la escuadra y me ubico en el punto. Y trazo. También al otro lado, la misma idea. Ahí está. Y ahora tengo que trazar también un vaciado aquí arriba. Entonces proyecto estas líneas, esa línea acá y esta línea en esa intersección que se forma ahí. Y lo hacemos. Subo mi regla T. Y proyecto mi línea hacia arriba. Y al otro lado la misma idea. Y ahí estaría listo ya mi isométrico para darle ya el trazado con líneas más gruesas. ¿Ya? Me voy a acercar para que puedan ver ustedes nuevamente las líneas auxiliares. Creo que ahí se logran ver, ¿cierto? Nuestras líneas auxiliares que ya van definiendo la forma que va a tener mi isométrico. ¿Ya? Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es pasar, ¿no es cierto?, con línea gruesa todos los bordes que va a tener ese isométrico. Ocupo un lápiz de punta gruesa y comienzo a trazar. Siempre cuando ustedes quieran remarcar una línea, la línea tiene que ser remarcada desde un solo trazo y después nuevamente un solo trazo. Jamás deben estar haciendo un trazo de esta forma, así, después así, después así, porque va a generar que tu línea tenga distintos espesores en un mismo trazo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a marcar acá abajo. ¿Ya? Voy a marcar acá abajo un trazo y remarco nuevamente. Segundo trazo. ¿Ya? Nunca dejar a la mitad, sino que trazar de una sola pasada, 2 veces o 3 veces las veces que quiera para destacar bien la línea. ¿Ya? Y ahora vamos acá. Voy uniendo todas las intersecciones que me eran útiles para conformar mi figura.
Ahora, si ustedes se fijan, hay algo que está incompleto. Me faltó proyectar entonces las líneas de esas paredes, de las aristas de este plano con este plano. Entonces lo que hago es colocar mi regla T, ¿ya? Y nuevamente usar mi cortabón. Y me ubico en la arista de este lado. Y trazo con línea suave hacia un lado y hacia el otro. Trazo también la división de estos dos planos que tenemos acá. ¿Ya? Y ahora marco con mi línea gruesa. Y ahí tenemos la forma de la figura. Ah, me falta acá. Y me faltaría acá. Y ahí tengo mi isométrico listo. Quizás una observación que podamos tener en esto es que mis ejes quizás deberían ser con un grosor un poco menor para que no se confunda con el isométrico. Ya eso quizás es un buen alcance a considerar. Que mis líneas de eje sean un poquito más cargadas que mis líneas de proyecciones, pero de menos espesor que la figura propiamente tal del dibujo. ¿Ya? Para que no se confunda. Eso es entonces cómo se genera un isométrico. Luego vamos a pasar entonces ahora a ver cómo dibujamos las vistas de este isométrico. ¿Ya? Así que ese va a ser nuestro siguiente paso. Ahora vamos a obtener las vistas de este isométrico que dibujamos. ¿Ya? Y hay un alcance que no lo dije anteriormente, que lo vimos en la parte teórica, ¿no es cierto? Que el ángulo que se dibuja entre los ejes X y eje Y, ¿ya? Es de 120 grados. Y el ángulo que se dibuja entre la línea de tierra y los ejes X e Y es de 30 grados. Si yo voy a acercar un poco el zoom para que lo podamos comprobar. ¿Ya? A ver si se puede. Creo que ahí lo van a poder apreciar. Entonces yo coloco, por ejemplo, mi transportador. Ya lo coloco, ¿no es cierto?, la parte del centro en la intersección de la línea tierra con el eje Z. Y ubico, ¿no es cierto?, mi cero en la línea y mi otro cero en la línea. Y ustedes se van a percatar que tenemos un ángulo de 30 grados ahí, 30 grados ahí y 30 grados en este otro lado. ¿Ya? Entonces cumple lo que les estaba comentando en la parte teórica. ¿Ya? Eso quiere decir también que mi cortabón está bien, pues es un cortabón que está bien con sus 30 grados. ¿Ya? Y también, obviamente, lo que falta para llegar a 180 son 120. 30 más 30 es 60, más 120 son 180.
¿ya? Pero lo comprobamos de esta manera, nos colocamos, ¿no es cierto?, con el centro en la intersección de los ejes, ¿no es cierto?, y colocamos nuestro cero ahí, ¿ya? Nuestro cero en la línea de uno de las nuestro cero en uno de los ejes, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta de que marca 120 grados, entonces cumple lo que es una figura isométrica. Ahora bien, vamos a proceder a dibujar las vistas de esta figura, ¿ya? Y para eso vamos a asignar algunos valores que están según lo que dice al medir esta figura vamos a saber qué valores tiene. Como ustedes no lo tienen en papel, yo les voy a describir de que esto mide 2 centímetros, ya lo vamos a anotar aquí como referencia, 2 centímetros. El ancho de la arista es de 8 centímetros. 8 centímetros. ¿Ya? Tenemos también, obviamente, esta cara que también es de 8 centímetros. ¿Ya? Tenemos esta otra cara de acá, que también es de 8 centímetros, porque dijimos que era un cubo, ¿no es cierto? Entonces acá también tenemos 8 centímetros. ¿Ya? Tenemos este ancho de acá que es de 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros. Esta ala que mide 4 centímetros. Esta ala que mide 6 centímetros. ¿Ya? Esta ala que debería medir lo mismo de acá, 4 centímetros, ¿cierto? Correcto. 4 centímetros. Y esta es la misma de acá, por lo tanto es la misma de arriba. ¿Ya? Este trazo es el mismo de acá y es el mismo de arriba, por lo tanto son 6 centímetros. Y este lado que es de 8 centímetros. Y tenemos todas las dimensiones de nuestro isométrico. ¿Ya? Todas las dimensiones de nuestro isométrico. Entonces ahora vamos a proceder a dibujar estas vistas. ¿Ya? Vamos a proceder a dibujar nuestras vistas. Entonces, para hacer eso, yo tengo que dibujar ahora, por decir así, una cruz. ¿Ya? Una cruz que viene siendo la proyección de los lados de un cubo. ¿Ya? Entonces, coloco nuevamente mi regla T y trazo, ¿no es cierto? Ya mi hoja, perdón, está alineada. Mi hoja está, voy a alejar esto un poco. Mi hoja está alineada, ¿no es cierto? La tengo lista, ¿no es cierto?, en mi espacio de trabajo. Por lo tanto puedo ocupar mi regla T. ¿Ya? Y establezco entonces una línea que tiene que estar marcada, ya una destacada, por decir así. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer, pero ahora desde arriba. Y formamos entonces este plano de trabajo, ¿ya? Este plano de trabajo. Recordemos que vamos a hacer, sacar las vistas de este isométrico, ¿ya? Teóricamente, o en estricto rigor, ¿ya?
mi isométrico, esta figura que yo la usé como ejercicio para poder explicarle cómo se hace el isométrico, en estricto rigor este isométrico debería ir adentro en uno de estos cuadrantes, que generalmente es en este, ¿ya? En este cuadrante, en el tercer cuadrante, ¿ya? Entonces, perdón, en el segundo cuadrante, primero, segundo, tercero y cuarto. En el segundo cuadrante debería ir dibujado mi isométrico, ¿ya? Como en este caso mi isométrico es más grande, yo debería dibujarlo acá a escala, ¿ya? A escala. Ahora, como yo no tengo, mis dimensiones son demasiado grandes para este espacio de trabajo, imaginemos que cada espacio es un pedacito de hoja, no me va a caber mi isométrico dentro. Entonces, aquí vamos a aplicar el concepto de escala y yo voy a trabajar con la mitad de cada uno de las dimensiones que aparecen acá. O sea, vamos a trabajar con la escala 1 es a 2. ¿Ya? Vamos a trabajar con la escala 1 es a 2. Eso quiere decir que si yo tengo 8 centímetros, entonces con la escala 1 es a 2 serían 4 centímetros. Si yo tengo 2 centímetros, con la escala 1 es a 2 sería 1 centímetro. ¿Por qué? Porque divido 2 dividido 2, que es para reducir, para achicar, 2 dividido 2 es 1. Si yo tengo 4 lo divido en 2, serían 2. ¿Ya? 6 lo divido en 2, ¿cuánto es? 3. ¿Ya? La mitad. Todo a la mitad. Bien. Entonces, una forma de mantener un poco el orden de mi espacio de trabajo es que yo establezca un margen de trabajo entre mis líneas de eje, ¿ya? Mis líneas de los planos. Y para eso, entonces yo puedo, por ejemplo, decir que voy a trabajar acá apartado en 1 centímetro por lado. ¿Ya? Como tengo una regla T, solamente marco una parte nomás. ¿Ya? No marco otro más arriba, sino que solamente ahí abajo y acá también. 1 centímetro por cada lado. 1 centímetro acá. 1 centímetro acá. ¿Ya? Ahora voy con mi regla T. Y esto es importante porque aquí ya empezamos a tirar nuestras líneas de proyección de nuestra figura. Entonces, vamos a ubicarnos en el punto, ¿no es cierto?, de proyección de acá y tiramos una línea suavecita, ¿ya? Una línea suave, porque línea de proyección. Lo mismo acá abajo. Y trazamos nuestra línea de proyección. ¿Ya? También lo hacemos desde la vertical. Permítame un poco, voy a sacar. Ahí sí. Ahí lo tenemos, la vertical. La vertical en un lado y la vertical en el otro lado. Y ahí tendríamos
ahí tendríamos, me voy a acercar para que se vea más claro, ahí tendríamos nuestros márgenes, ¿ya? Son los bordes, lo máximo que puede llegar mi figura, ¿ya? Nuestros límites. Ahora bien, procedemos entonces a dibujar. Vamos a dibujar primero, mi vista frontal. Voy a decir que mi alzado, mi vista frontal, ¿no es cierto? Mi alzado frontal va a estar en este lado. ¿Ya? En este lado. Me alejo otro poquito. Ahí sí. Ahí. ¿Ya? Mi alzado va a estar... ahí. A ver, es que no veo bien la cámara. Ahí sí. Ya. Mi alzado va a estar aquí, en este lado. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir... que yo voy a dibujar mi vista frontal en este lado. ¿Ya? Y empiezo entonces en este lado, ¿ya? En este lado, en el primer cuadrante. Entonces comienzo a dibujarlo. Sabemos que el lado de abajo mide 8 centímetros, que en estricto rigor esto es un cuadrado de 8 centímetros, ¿ya? La cara, estoy hablando de la cara de uno de los lados de esta figura. Mide 8 centímetros. Sus márgenes, por decir, sus límites máximos que tiene esta figura son 8 centímetros. Entonces, lo que voy a dibujar primero es líneas que establezcan un cuadrado de 8 centímetros. Y para eso, acuérdense que esta escala tengo que dibujar a escala 1:2. Entonces yo mido desde una de las aristas, ¿no es cierto?, de mi límite de los planos, mido 4 centímetros arriba. ¿Por qué 4 centímetros? Porque la cara mide 8 centímetros y estoy trabajando a escala 1:2 y 8 dividido en 2, ¿no es cierto?, la mitad es 4. Entonces marco 4 centímetros. Marco 4 centímetros. ¿Ya? Y también acá marco 4 centímetros. ¿Ya? Y ahora lo que hago es trazar, ¿no es cierto?, la línea para allá, para que me establezca el cuadrado, la parte de arriba del cuadrado de 4 centímetros. Siempre las líneas de proyección las tiro largas, ya que no importa que pasen de largo es de la hoja, porque son líneas de proyección. ¿Ya? Y ahora hacia abajo. Voy a pararme mejor. Hacia abajo. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver que ya establecí mis límites de trabajo. ¿Ya? El cuadradito que le estoy contando yo. Ahí está. A ver, ahí está. Ahí tengo un cuadrado. ¿Ya? Ahora, ya tengo listo ese cuadrado que está aquí. A ver, vamos a alejar esto. Tengo listo este cuadrado que está acá. Pero ahora tengo que dibujar la forma. Sabemos que esto mide 8 centímetros, esto mide 4, por lo tanto, por construcción, son 4 centímetros. ¿Ya? 4 centímetros. Entonces yo dibujo esta figura acá. Estoy mirando de acá. Entonces dibujo ahora esta línea acá. Son 4 centímetros. Entonces yo marco mis 4 centímetros. Que como estamos a escala 1:2,
vendría siendo 2 centímetros. Acuérdense, estamos haciendo una escala de reducción. Yo les dije, vamos a trabajar con escala 1-2. Quiere decir que todas las dimensiones yo las tengo que dividir por 2. ¿Ya? Las tengo que dividir por 2. Marqué ahí. ¿Ya? Esta altura que tengo aquí abajo es de 2 centímetros. En la escala 1-2 equivale a 1 centímetro. Entonces, marco 1 centímetro. ¿Ya? Y ahora lo que hago es trazar líneas de proyección. Ustedes me dirán, pero profe, ¿por qué no lo dibuja al tiro y por qué se pone a trazar línea de proyección? Ya vamos a ver. ¿Ya? Tiene todo una razón de ser. Y ahí tendríamos lista mi figura. Y usted dice, profe, no entiendo nada, no veo nada. Vamos a acercar un poco entonces. Ahí estaría mi figura. Voy a acercar esto y voy a tratar de dibujarlo ahí en ese zoom que acabo de poner ahí. A ver. ¿Ya? Ahora que ya conozco cómo es la forma, ¿no es cierto?, que tiene mi isométrico. Como ya conozco la forma que tiene mi isométrico, ¿ya? Voy a marcar un poco para describir lo que vamos a dibujar, ¿ya? Es todo este lado, ¿ya? Es todo este lado. Ese lado lo vamos a dibujar acá. Ya establecí las medidas, entonces ahora solamente me dedico a unir los trazos, ¿ya? Me dedico a unir los trazos con lápiz grueso. Ya tenemos listo un lado de la vista. Ahí lo pueden ver. Ya. Esa vista que tenemos ahí equivale a la vista de mi isométrico que tengo acá, ¿ya? A esta cara del isométrico. Y ahora les contaba, ¿por qué la línea de proyección? ¿Para qué me serviría? Porque con esta línea de proyección yo ahora puedo sacar, esto lo vamos a llamar frontal, ¿ya? Frontal. Ahora vamos a sacar mi vista lateral. Bien, entonces ahora vamos a sacar esta vista. Vamos a trabajar vamos a sacar la vista lateral, ya, usando las líneas de proyección que habíamos tirado, ¿no es cierto?, con nuestra regla. Ya, sabemos que nuestra vista lateral, que viene siendo esta de acá, la vamos a churar de otra forma, le vamos a hacer una línea, ¿no es cierto?, para especificar un poco cómo es. ¿Ya? Esa, no tengo lápices de colores, si no lo hubiera descrito de la mejor forma con lápices de colores, ¿ya? Pero, a ver. Mira, aquí tengo unos lápices de colores. Vamos a sacar, voy a demostrar un poco la vista que vamos a obtener ahora.
Vamos a sacar punta hacia los lápices, porque tengo hijos que les gusta pintar. Entonces tenemos, vamos a dibujar toda esta parte, toda esta cara ahora, ¿ya? Estoy pintando así rapidito nomás, no vean tanto el detalle de mi pintura, simplemente para poder demostrar nomás la cara que vamos a pintar ahora, ¿ya? Es esa que tenemos, esa cara es la que vamos a pintar ahora, ¿ya? Ahora, ojo con esto. Vamos a pintar esta cara, vamos a pintar esta vista, pero si ustedes se fijan, estamos hablando de este plano. Por lo tanto, este plano, que es del lado ZX, por decirlo así, ¿ya? Del plano ZX, vamos a llamar a este plano, a este trazo lo vamos a llamar X, a este trazo lo vamos a llamar Y, y este trazo, o este eje, lo vamos a llamar Z, ¿ya? El plano ZX, ¿no es cierto?, tiene este color anaranjado, pero que se vuelve a repetir en este plano de acá, ¿ya? Entonces lo voy a pintar. Ahí. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, las dos caras de este lado. Ahora, este plano se repite acá. Por lo tanto, este plano debería ir así. ¿Ya? Que viene siendo este de acá. Eso quiere decir que aquí, en esta vista, me estaría faltando cerrar este lado para que se vea esa cara de ahí. Entonces lo procedemos a hacer. Quizás lo que sí podemos hacer es una línea un poco más suave, ¿ya? No tan gruesa, para destacar, para demostrar de que esta línea está más atrás, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra vista frontal ya terminada. Ahí está, ¿ya? Una línea más suave que va a demostrar, ¿no es cierto?, un lado que es el fondo de esta cara, ¿ya? A ver, vamos a alejarnos. Ahí. Es lo que acabo de dibujar, es este fondo, es esta arista que está aquí, ¿ya? Bien, ahora vamos a dibujar lo naranjo. Usando nuestra línea de proyecciones que habíamos tirado acá, ¿ya? Vamos a mover esto un poco. Ahí. Usando la línea de proyecciones de la vista frontal hacia el lado, yo puedo establecer entonces mi vista lateral, ¿ya? La vista lateral es esta que está acá, como decíamos, ¿ya? Voy a ese. Muevo un poco la cámara. Y sabemos de que tenemos en la parte de abajo, ¿no es cierto?, que es 8 centímetros, en realidad con la escala 1 es a 2, entonces 8 dividido en 2 es 4, ¿ya? 8 dividido en 2 es 4. Entonces lo que yo hago aquí es, en estricto rigor, dibujar también un cuadrado de lado 4, ¿ya? Entonces vamos a trazar un punto que sea aquí de 4 centímetros. Procedemos ahora a trazar ese lado. Ahí tiré mi línea de proyección. ¿Ya?
Y ahora solamente debo dibujar la cara, lo que me falta. Si ustedes se fijan, voy a marcar al tiro algunos lados de esta vista. Tenemos entre ese punto y ese punto, tenemos lado, ¿ya? Tenemos listo ese lado, tenemos listo este lado de acá, ¿ya? Y según lo que me dice el isométrico, ¿no es cierto?, este lado que está acá es de 2, por lo tanto 2 dividido 2 es 1, ya acuérdense que está en la mitad de la escala, estamos trabajando escala 1:2, entonces yo voy a marcar 1 centímetro, trazo con mi regla T y proyecto la línea, ¿ya? Y ahora si ustedes se fijan, con todas esas líneas de proyección yo ya dibujé esa cara. Vamos a usar para no complicarnos tanto esto. Y ahí tengo dibujada esta cara. Ahora vamos a dibujar esta cara, o sea, esas aristas. Como están más atrás, vamos a usar un lápiz de menor espesor y trazamos. Y ahí tenemos lista la vista lateral, ¿ya? Esta vista, esa y su fondo lo tenemos, la vista y su fondo, ¿ya? Esta es la vista lateral. La vista lateral, ¿ya? Y ahora me faltaría ver mi vista en planta. Mi vista en planta, ¿ya? La vista en planta, voy a ver si tengo otro lápiz por aquí. Aquí tengo otro. Vamos a sacarle punta también. Ya, un poco de punta para poder explicar. Es la vista en planta, lo que voy a ver va a ser toda esta cara, toda esta cara y toda esta cara de acá. ¿Ya? Tenemos entonces, vamos a alejar esto un poco. Ahí. Nuestra vista planta vamos a tener esta cara y esa que está acá. ¿Ya? Esa y esta. La tenemos que dibujar acá. Y aquí viene algo interesante. Con el compás nosotros podemos obtener las líneas de proyección de este lado para poder sacar mi vista en planta, ¿ya? ¿Cómo lo hago?
coloco mi compás en el centro, en la intersección de los planos. Y establezco, ¿no es cierto?, mis líneas de proyección. Las proyecciones que tiré de acá, las ubico con el compás. Ahí. Y las replico, o si quiero, dibujo. ¿Ya? Aquí se me movió. Esta es la desventaja de tener compás sin esta ruedita que le explicaba cuando le hablé de los instrumentos. ¿Ya? Ahí sí. Que se mueve el compás. ¿Ya? Y ahora medimos ese de ahí y la proyecta. Se abrió mucho eso. Ya. Me quedó más o menos porque se movió un poco el compás, pero se entiende la idea. ¿Ya? Voy a acercar ahora la cámara. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver que yo tracé, ¿no es cierto?, en la proyección que venía de ahí abajo hasta chocar en el plano, en la recta, ¿no es cierto?, de mi plano. Coloqué mi compás, ¿no es cierto?, en el centro, en la intersección, y en la intersección de las proyecciones con la recta dibujo un círculo, ¿no es cierto?, para acá. ¿Ya? Tengo la técnica del compás. ¿Qué va a pasar? Ahora yo, con mi regla T, replico esa línea. La primera no es necesaria. ¿Por qué? Vamos a correr esto un poco más acá. Ahí sí. La primera no es necesaria porque es la cara, el límite del cuadrado. ¿Ya? Pero tenemos la proyección de esta ala desde acá. La curva va y se va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, yo con ella trazo una línea de proyección. La curva que se dibujó de esta ala llega acá. Y yo dibujo mi línea de proyección. Tengo la opción, la técnica del compás. Si tú no tienes compás, no te quedes sin hacer este trabajo. También lo puedes hacer usando mi escuadra de 45. Mi escuadra de 45, se desenfocó. Ahí sí. Mi escuadra de 45. Yo ubico mi regla T, ¿no es cierto? Coloco mi regla T. Voy a alejar un poco el zoom nuevamente. Ahí. Con mi regla T. Y coloco mi escuadra de 45 tal que uno de sus lados llegue a la intersección de las rectas que dividen mis planos. ¿Ya? Ahí. Y trazo una línea, ¿no es cierto?, de a 45 grados. ¿Ya? Y al trazar mi línea de 45 grados, si ustedes se fijan, me voy a acercar un poquito a ese trazo. Todas las proyecciones que vienen desde arriba van a chocar en esta línea de 45 y después como que rebotan y se van al lado. ¿Ya? Tengo esa, se va para el lado.
esta choca acá y se va para el lado. Y esta choca acá y se va para el lado. ¿Ya? Esa es la otra forma de hacerlo. Yo tiro una línea 45 y donde choca mi recta, mi proyección de la vista lateral, la vista que estaba arriba, voy a alejar esto de nuevo. Ya, ahí sí. Dibujo una línea 45 y todas las proyecciones, donde choquen las proyecciones, ¿ya? Con la línea 45 la tiro para el lado. ¿Ya? Y así entonces, ahora vamos a dibujar mi vista en planta. Mi vista en planta ya está lista. Es solamente unir ahora, lo maravilloso de esto es que con las proyecciones tiradas así y estas proyecciones tiradas al lado, ya automáticamente se me dibuja la vista en planta. Y la vista en planta es así. Ahí. 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 Esto se le llama una vista por construcción de proyecciones. Ahí lo tiene. ¿Ya? Tenemos nuestra vista ya definida, nuestra vista en planta. Pero falta algo. Hemos dibujado toda esta forma, pero nos está faltando esta parte de abajo, que está más alejada. Entonces, con un lápiz, al igual que en lo otro, con un lápiz más fino, remarcamos, ¿no es cierto?, lo que nos está faltando. Y ahí está. Y ahí tendríamos lista mi vista en planta. Mi vista en planta. ¿Ya? Entonces es así como obtenemos nuestras vistas de este isométrico. Tenemos mi vista frontal, ¿no es cierto?, que la estoy mirando desde acá. Tenemos esta forma y tenemos su fondo. ¿Ya? Tenemos su fondo. Ahí. A ver si logro esto para que lo veamos así. A ver. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces tenemos, repito, nuestra vista frontal, dijimos que era esta de acá, ¿ya? Esa L es esta L de ahí, ¿ya? Es esta L de ahí. Y su lado del fondo, ¿cierto? La cara del fondo, que es esta de ahí, que está dibujada un poquito más suave. ¿Ya? Luego dibujamos nuestra vista lateral, trazamos líneas, ¿ya? Trazamos líneas para allá y para acá. ¿Ya? Abajo y hacia, en este caso, hacia la derecha. Y ahora vamos a dibujar nuestra vista lateral. ¿Ya? La vista lateral, si ustedes se fijan, mantiene la misma posición que vemos acá. ¿Ya? Este lado está a la... Perdón, no estaban viendo. Este lado está a la izquierda. ¿Ya? A la izquierda. ¿Ya? Está a la izquierda. Dibujamos esa como L que se forma ahí, ¿no es cierto? Y su fondo más suave.
trazamos una línea de 45 y tiramos las proyecciones de todas las aristas de esta figura para abajo, ¿ya? Cuando chocan con la línea de 45, por ejemplo esta se va, ¿no es cierto? Y choca con la línea 45 ahí, y de ahí se va para allá, con la ayuda de la regla T para que quede derechito, ¿ya? A ver, lo vamos a acercar ahí. Entonces con la ayuda de la regla T tiramos derecho para allá. Esa arista que va ahí baja, choca con la de 45 y se va para allá, ¿ya? Y se junta con las proyecciones de esta vista, de la vista frontal. Y al juntarse esas proyecciones con las proyecciones de la vista lateral que fueron desplazadas 45 grados para allá, se forma la vista en planta. Podríamos haberlo hecho al revés. Podríamos haber dibujado la vista frontal y la vista en planta, y lo mismo. Hubiera tirado mis proyecciones para acá, los 45 grados, y luego para arriba, y formaba mi lateral cuando se unía también con esta de acá. Y la otra forma era la del compás. Coloco, ¿no es cierto? Coloco mi punta en la intersección de las rectas y voy desplazando, ¿no es cierto? Voy desplazando en cada proyección que se juntaba, que chocaba con mi recta de los planos. Y eso, entonces, esta distancia que tengo desde el centro hasta ahí se repite del centro acá. Esa distancia que tengo del centro hasta esa arista se repite del centro hasta esa arista. Esa distancia que tengo de ahí hasta el final de la arista, desde el centro, desde el origen hasta el final de la arista, se repite, ¿no es cierto?, acá abajo, desde el centro al final de la arista. Y ahí ya tendría mi vista en planta. Tiene esas dos técnicas, con el compás o con la escuadra de 45, ¿ya? Esa es la forma en la que nosotros obtenemos nuestras vistas de una figura isométrica. También yo puedo dibujar mi isométrica basado en las vistas que tengo de esta figura, ¿ya? Ya como conozco cómo son las vistas, yo puedo replicarla en mi isométrico, dibujar mi isométrico. Y ese es el desafío que les dejo a ustedes, ¿ya? Que en las vistas que les voy a dejar, ustedes dibujen la isométrica, y también les voy a dejar alguna isométrica a donde ustedes tengan que obtener las vistas. Eso se los voy a dejar como ejercicio, como próxima entrega en el aula virtual. Entonces, muchachos, eso ha sido todo. Espero que hayan podido entender cómo es nuestra forma de obtener las vistas de un isométrico. Acuérdense que estas vistas fueron sacadas con escala 1:2, o sea que todas las dimensiones están divididas por 2. Si usted hubiera sido escala 1:10, entonces todas las dimensiones deben dividirse por 10, ¿ya? Y ese resultado era el que yo debía colocar en mi medida acá. En este caso fue 1:2. Y ahí les recomiendo revisar bien eso. ¿Qué escala me va a caber? Si yo le estoy dando una medida, ¿qué escala va a caber en mi hoja? Bien, muchachos, eso ha sido todo. Y espero que hayan entendido. Las consultas pueden hacerlas por los medios ya establecidos para aclarar dudas y consultas. Que estén bien. Chao, chao.